A ver, pensemos un momento en el algoritmo que conduce un automóvil autónomo por el tráfico caótico de una ciudad. O, no sé, el cerebro masivo detrás de modelos de lenguaje como ChatGPT. Ajá, o incluso ese código invisible que recomienda la próxima película favorita en una plataforma de streaming, que lo hace con una precisión que a veces asusta. Exacto. Pues resulta que todos estos sistemas comparten un secreto casi vergonzoso. Detrás de lo que parece ser una magia tecnológica omnipotente, no hay hechicería digital ni un cerebro alienígena. Ni de broma. Lo que realmente hay operando ahí en el fondo son exactamente las mismas matemáticas de preparatoria o de escuela secundaria por las que tanta gente sufre en la adolescencia. O sea, álgebra lineal. Pura y dura. Y esa es justamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos desmitificar por completo la inteligencia artificial. Fíjate que lo fascinante aquí es cómo la industria ha construido una ilusión sumamente convincente. Esa caja negra tecnológica está diseñada para parecer indescifrable. Totalmente. Oculta los engranajes detrás de interfaces súper elegantes. Exacto. Pero al raspar un poquito la superficie te das cuenta de que el álgebra lineal no tiene absolutamente nada de místico. Es, digamos, el lenguaje nativo con el que la IA lee, transforma y aprende del mundo. Real. Y para quienes nos escuchan, entender este mecanismo significa cambiar de perspectiva por completo. Es dejar de ver a la inteligencia artificial como una fuerza incontrolable para empezar a ver a las matemáticas como una superpotencia. Una herramienta fundamental. Y bueno, para entender cómo estos sistemas procesan el mundo, el primer paso obligado es entender cómo lo ven. Claro, porque la realidad física tiene que traducirse a ese lenguaje nativo que mencionabas. Y ahí es donde entra el bloque de construcción más básico de este universo, que es el vector. Sí, el famoso vector. Pero ojo aquí, en el contexto de los datos, un vector no es esa flechita que un físico dibujaría para calcular la trayectoria de un cohete. A ver, vamos a desempacar esto con un ejemplo bien terrenal. Pensemos en un perfil de usuario en una plataforma de películas. Ajá. Para la computadora esa persona no tiene nombre ni rostro. Exacto, es estrictamente un vector. Es una lista ordenada que podría leerse como corchete abierto, edad 28, calificación promedio 4.2, horas vistas 87, corchete cerrado. O sea, ese pequeño grupo de 3 números, el 28, el 4.2 y el 87, encapsula todo el comportamiento de esa persona. Y es ahí donde la escala empieza a tomar forma. Porque tener un vector aislado, pues, no sirve de mucho. Para nada. Pero si agrupamos los vectores de 50 millones de usuarios y los apilamos uno sobre otro, el resultado es una matriz. Una tabla inmensa, ¿no? Donde cada fila es un usuario distinto y cada columna es una característica. Los datos crudos viven como vectores y las matrices son la estructura para transformarlos. Y la parte de la transformación es donde la matemática empieza a parecerse a la magia. Sí, fíjate que una de las mejores maneras de visualizar cómo una matriz transforma un vector es pensar en aplicar un filtro cálido a una foto de Instagram. Es un gran ejemplo. Cuando seleccionas el filtro, el teléfono no está usando un pincel virtual. No, para nada. Toma el vector original de los colores de la foto y lo multiplica por una matriz específica que tiene los valores de ese filtro. Exacto. Y el resultado de esa multiplicación es un vector completamente nuevo con los colores alterados. Es el mecanismo básico para alterar la realidad digital. ¿Multiplicar una matriz por un vector? Suena simple, pero hay otro mecanismo igual de fundamental, que es el producto punto. Uy, el producto punto es clave. Matemáticamente es multiplicar dos vectores entre sí, sumando sus componentes para sacar un solo número final. O sea, geométricamente nos dice qué tan alineadas están dos flechas en el espacio. Ajá, pero en términos prácticos, para un algoritmo, esta operación es la medida estándar de similitud. Espera, a ver si entiendo. Si el producto punto mide qué tan alineados están los vectores, eso significa que cuando Netflix recomienda algo, no está analizando perfiles psicológicos. Cero psicología. Esa es la cruda realidad algorítmica. Simplemente está buscando qué vectores apuntan en la misma dirección matemática. ¡Wow! O sea, si mi vector de comportamiento y el de otra persona apuntan hacia el mismo rincón del espacio, el producto punto da un número altísimo.
y el sistema deduce de inmediato que sus gustos son similares y cruza las recomendaciones. Así de frío y eficiente. Es un dato perfecto para la sobremesa. Las redes sociales no conocen la personalidad de nadie. Solo saben que nuestras coordenadas matemáticas se alinean con las de un desconocido en otro continente. Es una intimidad basada puramente en geometría espacial. Pero bueno, esa geometría nos lleva a un gran salto. Claro, porque tener vectores en matrices es solo la preparación, los ingredientes en la mesa. Exacto. La pregunta central es cómo pasamos de organizar información estática a generar predicciones reales, a cocinar, digamos. Y ahí es donde tenemos que hablar del abuelo de todo el machine learning, que es la regresión lineal. El punto de partida clásico. Imagina que el objetivo es predecir el precio de una casa. La ecuación base es súper simple. Y es igual a la matriz X multiplicada por el vector W. Donde Y es el precio que queremos adivinar y X es la matriz gigante con lo que sabemos de la casa, los metros cuadrados, la antigüedad, el número de baños. Sí, y el secreto absoluto de la predicción está en esa W, que representa los pesos. Porque el sistema necesita descubrir cuánta importancia matemática darle a cada característica, claro. Un baño extra pesa más que el color de la puerta. Totalmente. Y el reto es que la máquina no nace sabiendo eso. Para encontrar esos pesos perfectos, tiene que desenredar un sistema masivo de ecuaciones. Que no es adivinanza, ojo. Aquí entran técnicas como la eliminación gaussiana. Que suena complicadísimo, pero es básicamente un método muy ordenado para ir eliminando variables una por una. Hasta despejar el camino y encontrar el valor exacto de los pesos. Sin invertir matrices y hacer ese despeje, no hay predicción que valga. Así es. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si proyectamos esa simple regresión lineal a una escala masiva, cruzamos hacia las redes neuronales. O sea, multiplicar matrices a lo bestia. En lugar de predecir el precio de una casa con 3 variables, una red neuronal opera como una línea de ensamble gigantesca. Toma un vector de entrada enorme, lo multiplica por una matriz de pesos colosal que ha ido ajustando, y le suma un pequeño vector llamado sesgo para afinar. Pero luego ocurre algo crucial, ¿no? No pasa el resultado crudo a la siguiente capa. Lo pasa por una función no lineal. Nombres como ReLU o sigmoide. Exacto. ¿Y qué hace esa función ahí en medio? Pues actúa como el cadenero o el portero en la puerta de un antro exclusivo. Me encanta esa analogía. Si todo fuera puramente lineal, los errores simplemente se acumularían y ya. Claro. Una función como ReLU evalúa el número. Si es negativo, el cadenero dice, hasta aquí llegas, y lo convierte en 0. Apaga la señal. Y si es positivo, lo deja pasar. Ese simple filtro es lo que permite a la red aprender patrones curvos, complejos, y no solo líneas rectas aburridas. Y este proceso de multiplicar matrices, sumar sesgos y pasar por el portero matemático ocurre en millones de neuronas artificiales al mismo tiempo. Cuando hablamos de modelos modernos que generan texto o imágenes, estamos hablando de redes con miles de millones de parámetros. En tiempo real, haciendo billones de multiplicaciones matriz-vector por segundo. Por eso Gilbert Strang, el legendario profesor del MIT, dice algo muy cierto. Sí, él afirma que el álgebra lineal no es solo una herramienta, sino el lenguaje absoluto de las neuronas neuronales. Todo el pensamiento de la IA ocurre en dialectos de matrices, lo cual inevitablemente genera un cuello de botella monumental. Lo que en la industria, gigantes como IBM, llaman la maldición de la dimensionalidad. Un nombre dramático, pero muy real. Alimentar un modelo con millones de características suena bien en teoría. Crees que más datos es mayor precisión. Pero en la práctica, cuando un espacio tiene 10.000 dimensiones, los puntos de datos quedan flotando aislados en un vacío inmenso. Todo está demasiado lejos de todo lo demás. Y cuando el algoritmo intenta encontrar un patrón en ese vacío, termina conectando puntos al azar. O sea, aprende el ruido de fondo en lugar de la señal real. Se sobreajusta. Memoriza casos que no sirven para nada en el mundo real. Es como intentar escuchar una conversación a 10 metros en medio de un concierto de rock. Tienes que silenciar el ruido. ¿Y cómo apagamos ese ruido matemáticamente? El método clásico es el análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés. Su objetivo es reducir drásticamente las dimensiones sin perder el significado.
Y para lograrlo, extrae algo llamado eigenvectores, otra palabra que espanta a cualquiera que abra un libro de matemáticas. Suenan intimidantes, lo sé, pero el concepto es elegante. Los eigenvectores son simplemente las flechas dentro de esa nube de datos que apuntan hacia donde hay más variación. Son los ejes con la señal más fuerte. El algoritmo toma los datos de 10.000 dimensiones y los proyecta solo sobre estos nuevos ejes. Pero espera, aquí hay un punto de fricción. Si reducimos de 10.000 dimensiones a solo 50 o 100, estamos eliminando 9.000 y pico de dimensiones. Ajá. La intuición humana diría que estamos borrando información vital, ¿no? Perdiendo la esencia. Es una duda súper común. Pero la genialidad del PCI es que no borra a lo loco. Imagina que estás haciendo una reducción culinaria, hirviendo un caldo por horas. Claro, se evapora el agua, pero se queda el sabor. Exacto. No estás tirando los ingredientes a la basura. Estás condensando los datos. Al final, pasas a 100 dimensiones, pero retienes el 95% de la información original. Retiene el sabor fundamental y descarta la redundancia. ¡Qué maravilla! Destilar información a su esencia pura. Y esto nos lleva a otra operación maestra, la descomposición en valores singulares, o SVD. Retomando a Netflix, imagina su matriz completa. Millones de usuarios en las filas y decenas de miles de películas en las columnas. El problema es que esa tabla está casi vacía. Llenísima de ceros. Porque una persona normal solo ha visto una fracción minúscula del catálogo. Y una matriz dispersa no sirve para predecir. Lo que hace el SVD es tomar esa tabla gigante y rota y descomponerla en 3 matrices más pequeñas pero súper densas. Y el mecanismo de cómo esto genera recomendaciones es alucinante. Al comprimir la matriz, el álgebra agrupa conceptos que aparecen juntos. Crea variables latentes. Sin que un humano ponga etiquetas, la matemática descubre que hay correlación entre películas de ciencia ficción, los años 80 y las explosiones. Crea un eje matemático para ese gusto específico. Y una vez que tiene estas matrices destiladas, las vuelve a multiplicar entre sí. Y al multiplicarlas, los espacios en blanco se llenan solos. Calcula matemáticamente un puntaje para las celdas vacías. Así es como predice que una película que jamás has visto te va a encantar basándose puramente en patrones latentes. Es brillante. Pero bueno, llevar estas ecuaciones inmaculadas de la pizarra a los servidores reales tiene obstáculos físicos muy fuertes. Totalmente. El primer muro es nuestra propia capacidad cognitiva. Multiplicar matrices en 3 dimensiones ya cansa el cerebro. Imagínate visualizar 1000 dimensiones. Es imposible. Afortunadamente hay salvavidas visuales, como las animaciones del canal 3 Blue 1 Brown. Son una joya. O las mismas clases grabadas del MIT que traducen esta abstracción en movimientos intuitivos. Y el segundo muro es el hardware. Una computadora normal sacaría humo si intentas entrenar una red neuronal ahí. Se requieren arquitecturas de procesamiento paralelo. Por eso, las GPUs, las tarjetas gráficas de los videojuegos, fueron la salvación. Resultaron perfectas para multiplicar matrices a lo bestia. Y menos mal, porque hoy los modelos procesan video en alta resolución, escáneres médicos tridimensionales. La cantidad de dimensiones es brutal. Y en esos espacios tan curvos y complejos, el PCA a veces se queda corto, porque asume relaciones lineales. Entonces, ¿qué usamos ahí? Ahí entran los autoencoders. Imagínalos como 2 embudos unidos por la parte más estrecha. La red comprime los datos empujándolos por el embudo hasta un espacio pequeñito. Forzando a la máquina a guardar solo lo crítico. Y luego, la segunda parte del embudo intenta reconstruir el dato original desde ese archivo comprimido. Exacto. Es la versión moderna y profunda de las reducciones matriciales, pero la raíz sigue siendo álgebra lineal, manipulación de vectores. Todo regresa a lo mismo. Sin la eficiencia brutal del álgebra lineal, la infraestructura digital colapsaría en segundos. Las matrices son el motor invisible de esta época, sin duda. Así que, para todos los que nos escuchan, la próxima vez que vean a un auto frenar solo o reciban una recomendación musical perfecta, la perspectiva tiene que ser otra. Ya saben que detrás de esa pantalla no hay cerebros sintéticos inescrutables. Hay un ejército implacable y silencioso de matrices trabajando a la velocidad de la luz. Y saber esto da un poder inmenso, porque la barrera de entrada no es la magia negra ni ser un genio absoluto. Es solo estudiar conceptos estructurados.
Con saber un poco de Python y usar una librería como NumPy, ya tienes el arsenal básico. Y con herramientas gratuitas como Google Colab, cualquiera puede correr estas multiplicaciones y ver la reducción de dimensionalidad en tiempo real desde el navegador de su casa. El conocimiento está ahí. Es cuestión de dejar de ser solo consumidores y empezar a entender el idioma nativo de la IA. Totalmente de acuerdo. Aunque, fíjate que esto me deja con una gran incógnita para que nuestra audiencia reflexione. A ver, suéltala. Hoy, el álgebra lineal clásica es el rey, pero estamos en el umbral de arquitecturas computacionales radicalmente nuevas. Ah, claro, la computación neuromórfica y la inteligencia artificial cuántica. Exacto. La física misma del procesamiento va a cambiar por completo. Ya no estaremos limitados a transistores binarios. Es un cambio de paradigma total. Así que la gran pregunta es, ante la llegada de sistemas que operan bajo leyes de mecánica cuántica, ¿cómo va a evolucionar esta matemática de matrices? ¿Sobrevivirá el álgebra lineal clásica como el lenguaje universal del mundo digital? ¿O estamos a punto de ver a las máquinas inventar una matemática completamente nueva? Una semilla mental perfecta para que sigan investigando por su cuenta.